cómo vivir así, con los recuerdos de mi culpabilidad. El tiempo solo la logra acrecentar. Hola a todos, soy el padre de los homúnculos. Esto será una crítica a Tom y Jerry, pero no hablo de la versión de Metro-Goldwyn-Mayer, ya que esa sin duda fue la mejor. Tampoco hablo de su versión de 2014, o tal vez. Hablo de su versión de Heindeitch, es decir, el Tom y Jerry de Checoslovaquia, la infame versión que todos catalogan como uno de los peores Tom y Jerry que existió, aunque hay gente que les gustó esto, hubo más odio en particular. Sí, es hora de ver cuánta basura hay en estos cortos del gato y el ratón. Sin nada de relleno y con menos el Tom y Jerry checoslovaco, son un remake de Tom y Jerry, animados y producidos en Checoslovaquia, por el estudio Rembrandt Films, con un total de 13 cortos estrenados en 1961, hasta 1962, y dirigidos por Heindeitch. Estos cortos fueron creados cuando Metro-Goldwyn-Mayer le encargó al estudio Rembrandt hacer un remake de Tom y Jerry, dejando a Heindeitch como director de estos cortos. Muchos de seguro lo recordarán como parte de su infancia, ya que estos cortos debieron de verlos por ahí, ya que yo ni me acuerdo exactamente, pero de todos modos, lamentablemente, no fue así como lo recuerdas. Ya que estos cortos nunca fueron buenos como dije anteriormente, ya que algo malo que tienen que saber es que el señor Deitch, el encargado de estos cortos, nunca fue un gran fan de Tom y Jerry, más que nada por su violencia, pero aunque cambiara su opinión, más tarde dijo que la violencia no se tomaba en serio y que solo es una parodia de emociones humanas. Si hago mención de esto, solo informo el horror que pasaron el gato y el ratón a manos de este tipo. Y para agregar las cosas, el estudio Rembrandt Films es infame por hacer el Popeye de los 60s, una versión inferior a los cortos originales de Popeye, y de ahí tenemos una idea de lo que depara estos cortos. Primero diré algo positivo de esta serie. Lo único bueno que le vería a esta serie, sería el corto de Tom y Jerry Cartoon Kid, ya que los efectos de sonido son decentes, la inquietante escena de Tom volviéndose un camión está ok, la violencia está decente, y por lo menos había una que otra cosa rescatable como el final de dicho corto, o que la música más o menos está aceptable como Tom usando a Jerry como instrumento, y si digo bueno, es que este corto sería lo más rescatable a comparación de otros. Ahora diré lo malo de esta serie. Los cortos, no son buenos para empezar, ya que exceptuando el corto que dije antes, los cortos en su mayoría son aburridos o no tienen sentido, y sé que Tom y Jerry es caricaturesco, pero en este caso, cuando digo aburrido, tenemos a Gato Calipso, donde Tom se enamora de una gata, y Jerry trata de arruinar los intentos de Tom, volviéndose predecible el corto. Sé que antes reciclaban tramas como Pequeña Escuela de Ratones, que es casi lo mismo que Profesor Tom, pero la diferencia era la ejecución, pero en este corto, las cosas se vuelven predecibles, y en el lado de no tener sentido, tenemos el corto donde un científico loco, hace cambios de cuerpo de animales con otros, y también el episodio donde Jerry se harta de Tom, y se va, pero el lugar donde se larga es en el espacio, pero entre los peores cortos, fueron estos cortos que muestro en pantalla. Para resumir, el dueño de Tom está haciendo X cosa, como pescar, cocinar barbacoa, y hacer safari, pero obviamente los problemas que hacen Tom y Jerry se lo arruinan. ¿Y cuál es el problema? Si en cualquier corto de Tom y Jerry ocurriría algo como eso. Mi problema, aparte que la trama de estos cortos es exactamente la misma pero en diferente ambiente, los cortos como estos siempre terminan con Tom golpeado y sufriendo, ¿y por qué me quejo? El problema es que en los cortos originales si Tom recibía su merecido era justificable, ya que molestaba a Jerry, pero en estos cortos Tom intentó evitar que Jerry arruinara el día, y aún así, recibió la peor parte, y no lo digo por victimizar al gato, como por ejemplo que casi se termina ahogando, y que su dueño luego lo golpeó brutalmente para luego atarlo a una silla, o en el corto de pescar fue peor, ya que después de golpear brutalmente a Tom, este es atado, y golpeado por los pescados que Jerry y el dueño de Tom pescaban, lo que hace que llore. ¿Se supone que debo sentirme bien por Jerry? Más bien el villano fue Jerry, ya que repito, Tom solo evitaba que Jerry arruine el día, sumándolo a los efectos de sonido y voces, lo vuelve peor. También sufre el mismo problema con el Tom y Jerry de Filmation, es que en los cortos originales, tanto Jerry como Tom podían ganar, pero aquí vale verga, ya que Jerry gana la mayor parte de las veces, incluso en episodios donde Tom no era el villano como el Moby Dick. La animación, bueno, para describirlo mejor. La animación está muy limitada, esto se debió más por el presupuesto.
Entre lo que me refiero, los movimientos de los personajes, aparte de lentos, se sienten muy robóticos en comparación de otros cortos de Tom y Jerry. Y si no fue suficiente lo que enseñé, hay otro problema, y son las deformaciones en la animación, ya que el dibujo es tan simple, que los personajes tienen deformaciones demasiado notorias, en un grado de parecer feos. Y aparte que la animación es brusca, y con errores notorios como esto que ven en pantalla, los diseños de Tom y Jerry son demasiado simples, y ni qué decir del resto de los personajes, como el dueño de Tom, el capitán de un barco, y el científico loco, o en otros casos llega a lo perturbador como el director de la orquesta. Los colores de la animación están demasiado desteñidos, en un grado de lo simple, y no solo aplica con los personajes, sino también en los fondos, que por cierto, están más o menos decentes, pero los colores no ayudan mucho. Los efectos de sonido no son para nada buenos, incluso para un Tom y Jerry. ¿Y cuál es el problema con esos efectos de sonido? Es simple, no dan mucha risa y son muy extraños de escuchar, porque no es diferente algo como esto que algo como estos sonidos de estos cortos checoslovacos. Las actuaciones de voz son tan malas, que incluso llegan a lo perturbador e inquietante. La música tampoco es memorable, por lo menos la música en Tom y Jerry en los cortos originales eran buenas y quedaban en el ambiente, pero en esta versión, la música es bastante genérica. Ahora vamos con algo especial, y es la violencia. Para ser mínimo una caricatura de Tom y Jerry, tendría que tener escenas graciosas en base a la violencia, ya que eso caracteriza a Tom y Jerry. Lamentablemente, las escenas disque violentas de esta serie, son por así decirlo, exageradas a más no poder. Y lo peor de esta serie, fueron las escenas donde Tom era golpeado brutalmente por su dueño, y ya lo sé, eso antes pasaba que Tom era golpeado por su dueña en los cortos originales, pero en la versión de Checoslovaquia, el humor está demasiado exagerado y es muy sádico, que pareciera más que el dueño de Tom fuera un abusador o algo así. Y aparte, Tom y Jerry aunque sea de violencia, estos cortos demuestran que lo sádico a niveles exagerados, no va con Tom y Jerry. Tampoco esperes ver a personajes clásicos de Tom y Jerry como Spike, Butch, o incluso al sobrino de Jerry, porque en esta serie, no aparecen por alguna razón y para aclarar, el perro de ahí no es Spike. Si me dicen que hay una justificación por esto, pues no la hay, más bien nunca existió. Con Mami Tuoshus, es decir, la dueña de piel oscura de Tom, si dejó de aparecer fue por cuestiones de racismo, por lo tanto estaba justificada su ausencia, pero estos cortos no existe justificación en quitar a los personajes que mencioné anteriormente. Pero dejando eso de lado, los personajes de esta serie no son memorables como el científico loco, ni el director de la orquesta. Pero claro, el dueño este de Tom sí es memorable, pero no de manera positiva, más bien es memorable por el lado negativo, ya que es recordado mayormente por ser un jodido abusivo con Tom, incluso fue retirado después del corto de Safari debido a las quejas de sus escenas golpeando brutalmente a Tom, pero eso no arregla el daño que este personaje causó. Conclusión. No tengo que decir mucho, y sí, de los peores remakes de Tom y Jerry, no por nada el estudio Rembrandt Films es visto como uno de los peores, e incluso podría darle pelea a la versión culera de Filmation, o no sé. Eso queda a su criterio. Lo más rescatable fue este corto que dije antes, y afortunadamente, vendría la era Chuck Jones, que es por mucho mejor a este bodrio. No recomendaría ver esto, a menos que seas una persona muy sádica o no sé, queda a su elección. Sin nada más que decir, el padre de los homúnculos se despide. Ah, güey, dale más duro para que viene. No, güey, la cagaste.